Satanás quería el cuerpo de Moisés para motivos de idolatría, porque Moisés era una persona de tal nivel espiritual y de tal reconocimiento, era tan querido, que pensaban tal vez preservar su cuerpo y mostrarlo, y que la gente pues fuese a su tumba y allí como que comenzase a orarle a Moisés y a pedirle que intercediese como siempre intercedía ante la nación, ante Dios, por la nación ante Dios. Y pensaron, muchos dicen que quizás hay una forma de idolatría, que se pensaba utilizar el cuerpo de Moisés para estos motivos. Otros afirman y dicen de que es probable de que, tal y como es sabido de que muchas veces los demonios personifican a seres humanos, en los sueños a veces se aparecen almas de difunto, y puede ser uno de estos espíritus que se hace pasar por el familiar muerto. Muchas veces hay apariciones de personas que pueden ser conocidas, pero como si fuesen fantasmas, pero en realidad no lo son, sino que son uno de estos demonios que se toman la forma de alguien que uno conoce, etcétera, dicen algunos. Es probable que el Satán tratase de tomar la imagen de Moisés, pero qué mejor que tomar el cuerpo por sí mismo y como que apoderarse de ese cuerpo y personificar, haciéndose pasar por Moisés, dicen algunos. Esa es una opinión. Ahora, en una investigación que estaba haciendo, analizando algunos textos antiguos, he analizado algunas partes de un texto del Targum que data del final del siglo I, siglo II. Encontramos algunos textos de Targum muy importantes, y allí se cuenta este incidente porque es un comentario a Deuteronomio capítulo 34, donde se narra el momento en que Moisés habla con Dios en el monte Nebo, en lo que hoy día es Jordania, al-Urdun en árabe, y se dice de que allí es donde él fallece, en esta montaña, y que es enterrado frente a Bet Peor, y que en el valle de Moab, y que nadie conoce dónde es el sitio. Entonces, en el comentario a este versículo dice el Targum de que Dios enterró a Moisés y nadie conoce la ubicación específica de ese lugar. Pero el Targum dice de que menciona los nombres de ángeles que estuvieron a cargo de este proceso. Porque como saben, Dios, siempre se dice en el texto que Dios hace las cosas, en realidad Él envía a sus ángeles para que cumplan su función, y es como si Él mismo lo hiciera. Entonces se dan los nombres de esos ángeles que prepararon todo el entierro de Moisés, y los que al parecer cavaron la tumba. Y entre los que cavaron la tumba había dos ángeles, Miguel y el arcángel Gabriel. Por tanto, si en Judas 9 el Satán está discutiendo con Miguel por el cuerpo, tiene toda la lógica del mundo, porque Miguel fue uno de los que cavó la tumba y sabe dónde está enterrado el profeta. Por tanto, tiene lógica de que Satán estaba hablando con él por ese cuerpo. No sé si es para que le dijese la ubicación. El texto no lo menciona. Son todas conjeturas nuestras y de los teólogos, los investigadores. Pero tiene toda la lógica del mundo que fuese con este arcángel, porque él es uno de los responsables. Y se habla de que él y Gabriel fueron los que tendieron la cama de Or, lo llaman así, que en otras palabras la tumba. Y se habla de otros ángeles poderosos como Metatrón, Uriel, Jofiel, entre otros más, que son los que también toda la preparación que se hizo de ese sitio donde se enterraría al profeta. Entonces, las realmente especulaciones en cuanto a este versículo son varias. He mencionado algunas de ellas porque en realidad el texto no lo menciona, es desconocido. Parece ser que hubo un texto antiguo que se perdió, que se llamó la Ascensión de Moisés, o el Testamento de Moisés, dicen algunos, que en la opinión del historiador Orígenes, que vivió hacia el siglo II, siglo III, pues nos encontramos que él dice que en este libro se cuenta el mismo incidente entre esta confrontación entre el arcángel Miguel con el Satán, y que es probable que de ese libro fue que Judas lo copió y lo puso en su escrito. Y es un texto antiguo, ya les decía, este testamento o Asunción de Moisés, que ha desaparecido, que no lo tenemos, y que, bueno, probablemente sea la fuente de ese documento.